Bien, saludos. En esta ocasión vamos a ver un ejercicio relacionado a la unidad número 5 que se trata sobre funciones trigonométricas. El ejercicio dice así: de un punto A sobre el suelo, punto A está acá, el ángulo de elevación hasta la parte superior del edificio alto es de 24.1. Acá están marcados los 24.1. Desde el punto B está acá, que está 600 pies más cerca, ahí, del edificio, el ángulo de elevación se mide como 30.2, acá está, 30.2. Y luego nos piden encontrar en primera instancia la altura del edificio, es decir, esa parte de acá, cuánto valdría esa altura, la distancia del punto a la parte superior del edificio, estamos hablando de esta distancia, tendríamos que encontrarla también, y la distancia del punto a la base del edificio, que sería esta. ¿Sí? Estas tres incógnitas tenemos para resolver. Muy bien. Podemos empezar construyendo los elementos faltantes en cada uno de los triángulos. Por ejemplo, nosotros tenemos un triángulo acá, ese triángulo, y si observamos detenidamente, este triángulo corresponde a un triángulo rectángulo, con ángulo recto en este punto, es decir, es de 90 grados. Y sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, es decir, de los tres ángulos, estamos hablando de 180 grados. Entonces el ángulo faltante acá no va a ser más que lo que haga falta para cubrir los 180, que sería 30.2 más 90, y eso lo restaríamos de 180. Estamos hablando de 59.8 grados. Y ya tenemos ese triángulo. Luego el siguiente triángulo que podemos completar es este de acá, es el triángulo de ahí. Pero antes de eso pues podemos completar este ángulo de acá, pero sabemos que si acá tenemos 30, el ángulo hasta acá tendría que medir 180. Entonces a 180 le restamos los 30.2 que tenemos ahí, estamos hablando de 149.8 grados. ¿Sí? Y para el ángulo faltante pues únicamente sería sumar 149.8 más 24.1 y eso restarlo de 180. Estamos hablando de 6.1 grados. Entonces ya tenemos todos los elementos para poder resolver este triángulo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es encontrar la altura del edificio, dice acá. La altura del edificio, llamémosle h a esa altura. Entonces ahora lo que podemos hacer es tratar de establecer como una relación entre cada uno de los valores que vemos acá. Por ejemplo, para este triángulo que está acá, si observamos únicamente contamos con ángulos, no contamos con lados, entonces con este triángulo aún no se puede trabajar. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con este otro triángulo de acá, con este de acá. ¿Sí? Para ello vamos a ver primero con qué elementos contamos. Contamos con un lado de este triángulo, ¿verdad? De este de acá. Contamos con un lado y tres ángulos. Y recordemos una de las leyes, ya sea de seno o coseno, que si tenemos, por ejemplo, dos ángulos y un lado, entonces es necesario utilizar la ley del seno. Entonces para este caso vamos a resolver primero literal la parte 2 y luego vamos a resolver la parte 1. ¿Sí? Entonces vamos a sacar este triángulo de acá y lo vamos a escribir más abajo.
Vamos a resolver la parte 2 y vamos a tratar de hacerlo con figuras de tal forma que nos quede un poco mejor. Muy bien, entonces vamos a sacar eso. Ahí. Muy bien, ahí tendríamos esa figura. Estamos hablando de 6.1 grados acá de 149.8 grados y acá de 24.1 grados. ¿Sí? Muy bien, entonces podemos completar. Bueno, hace falta la distancia de 600 pies, 600 ft. Muy bien, entonces vamos a utilizar la ley del seno. Voy a ponerle una variable que ese es el valor que vamos a calcular, ¿sí? Y recordar la ley del seno, decíamos, vamos a ubicar, sería este con este, los opuestos, y 600 con el 6.1, siempre serían los opuestos. Entonces sería x sobre el seno del ángulo opuesto, que sería 149.8, igual a 600 entre el seno de 6.1 grados. Y luego despejamos x, ya sabemos cómo despejar, no me voy a detener en eso. Sería 600 por seno de 149.8 entre el seno de 6.1, ¿sí? Grados, ¿verdad? Estamos en ese tipo de escala. Muy bien, entonces ahora resolvemos 600 por, sería en ese caso seno de 149.8, ¿sí? Y eso lo vamos a dividir entre el seno de 6.1. 6.1 grados. Y eso nos da un total de x, nos da un total de 2840.20, ¿sí? Y eso sería pies también. Entonces ya tenemos el valor de x, el valor de la altura del punto del punto A a la altura del edificio. ¿Sí? Ya tenemos la primera parte, perdón, la segunda parte en este caso, ¿verdad? Entonces ahora vamos con, bueno, voy a escribir este resultado, 2840.20 o punto 21, como quisiéramos. ¿Sí? Bueno, ahora podemos tratar de encontrar, digámoslo así, este valor de acá, este otro valor de acá. Podemos encontrarlo siempre con la ley del seno. Entonces diríamos siempre opuestos, serían, ¿verdad? Opuestos. Muy bien, entonces sería y sobre el seno de 24.1 grados igual a 600 entre el seno de 6.1 grados. Nuevamente despejamos y nos queda 600 por el seno de 24.1 grados dividido por el seno de 6.1 grados. Resolvemos esto y nos queda, vamos a realizar la operación primero, 600 por el seno de 24.1 grados, eso lo dividimos entre el seno de 6.1 grados, y eso nos da 2305. Nos da 2305.56
pies. ¿Sí? Muy bien, ya encontramos el valor de Y. Voy a escribir ese valor acá. 2305.56. Ese sería el valor. Muy bien, ya tenemos la distancia del punto A la altura del edificio y la distancia del punto A la base asfaltada. Vamos a calcular ahora la altura, ¿sí? La altura de este triángulo. Muy bien. Voy a borrar una parte de esta acá para, bueno, esta primera parte, bueno, ya nos va a servir para encontrar el apartado número 1. Muy bien. Ya teniendo este triángulo acá, voy a traer el triángulo recto. Voy a traer recto para acá y vamos a resolver. Este ángulo es de 90, este es de 30.2 grados, esta distancia es 2305.56 y esta sería la altura H, la que habíamos mencionado acá. Entonces ahora establecemos una de las razones trigonométricas que me relacione como tenemos el opuesto y tenemos la hipotenusa, ¿verdad? Entonces la razón trigonométrica en este caso sería el seno. Seno de 30.2 grados es igual a opuesto, que sería H, entre hipotenusa, que sería 2305.56. Despejamos H y nos quedaría 2305.56 por el seno de 30.2 grados y eso nos da H. Resolvemos esa parte. 56 por el seno de 30.2 y eso nos da 1159.74. Eso estamos hablando de pies, ¿verdad? Pies. Entonces la altura ya podemos decir, ya calculamos el literal, bueno, el primer apartado, ya tenemos el primero, ya tenemos el segundo. Entonces ahora calculamos el tercero, que sería la distancia del punto A la base del edificio. Esto va a ser un poco más sencillo. Muy bien, observemos que en el caso de la tercera parte dice del punto A la base del edificio, que sería este, pero una parte ya la tenemos acá, que sería 600 pies. Solo nos hace falta esta parte. Pero para esta parte pues nos podemos auxiliar de este triángulo que está acá, ¿sí? De ese triángulo que ya tenemos por ahí y podemos resolverlo. Muy bien, entonces estamos hablando de HK, 30.2 grados acá y bueno, H, el valor de H ya lo tenemos también. O la base la podemos poner acá, podemos poner base acá y los 2305.56. Entonces ahora sería una razón trigonométrica que relacione el adyacente y la hipotenusa. En este caso sería el coseno, ¿verdad? El coseno de 30.2, ya sabemos que es adyacente sobre hipotenusa, que sería B sobre 2305.56. Hacemos el despeje respectivo y nos queda 2305.56 por coseno de 30.2 grados y eso sería el valor de B. Resolvemos eso, 2305.56 por el coseno de 30.2 y eso nos da un valor de 1992.63. ¿Sí? Y ese sería el valor de B. Estamos hablando de este valor. 1992
.63. Pero como lo que nos pide la tercera parte es toda la distancia, toda esta distancia, entonces lo único que vamos a hacer para obtener la respuesta es sumar 600 pies más los 1992 pies. La distancia del punto A a la base, voy a poner un punto a la base, C le voy a poner. La distancia del punto A B sería igual a 600 más 1992.63. Y eso nos da un total de 2592. 2592.63. Y esa sería la respuesta del literal C.